Señor ahí, hermano. Mire, Juan capítulo 14, John 14, versículo 16 es el pasaje que nos ocupa. verse 16. Y estamos en esta temporada, esta serie, In this season, this series, camino a la promesa, and walking towards a promise, pensando en aquella promesa que Jesús le hizo a sus discípulos thinking of the promise that Jesus told his disciples. y que está reflejada aquí en el Evangelio de Juan, And it's shown here in John, además en otros pasajes de los evangelios, and in other gospels as well. también en el libro de los Hechos capítulo 1, Also in Acts chapter 1, suficiente evidencia bíblica there's enough Bible evidence de que Dios le hizo una promesa that God made a a promise sus discípulos to his disciples y por ende también a nosotros, and also to us. de que no nos dejaría He solos won't leave us alone. y que enviaría su espíritu He will send his para que spirit. estuviera con He nosotros. will be with us. Y eso trae una cantidad de beneficios And that brings so many benefits. extraordinarios para la iglesia. Amazing for the church. Yo creo que la mente de Dios está claro, The mind of God is clear. una verdad A que truth. usted y yo tenemos que entender. That means you have to understand. La única manera The only way que se sobrevive you will survive en el Evangelio, in the gospel, que se puede llegar hasta el when we final, go to the end, que se puede vivir de manera exitosa en Cristo. we have a successful life in Christ. La única manera que se puede vivir una vida abundante en The Cristo only way to have an abundant life in Christ es si el Espíritu de Dios está en nosotros is if the Spirit of God is inside of us y con nosotros. and with us. Créamelo, Believe me, no se puede solo. you can't do it by yourself. Así le llamábamos al sermón la semana pasada. That's how we called it the last week's sermon. Solo es imposible. By yourself, it's impossible. Hoy yo quiero hablarle bajo el tema Today I want to speak under the theme, vasijas. vessels. Y usted verá por qué. You will see why. Y vamos a hablar un poquito sobre el Espíritu Santo. I speak a little bit about the Holy Spirit. Dice Juan 14:16. John 14:16 says, Jesús hablando. Jesus speaking, Yo rogaré al Padre and I will ask the Father, y os dará otro consolador. He will give you another advocate. ¿Para qué? For what? Para que esté con vosotros para siempre. So He will be with you guys forever. Y habla de él. And He speaks Por about si a alguien le quedó duda, ¿quién era? it. If someone had a doubt, who ¿Quién he es was, ese consolador who is that comforter que fue enviado that was sent para estar con to nosotros be with us para siempre? forever? Jesús lo aclara. Jesus makes it El clear. Espíritu de verdad, The Spirit of truth, al cual el mundo no le puede recibir. in which the world cannot receive. No solo no le puede recibir, Not only can they not receive it, porque además de eso, on top of that, no le conoce, they don't know Him. no sabe quién They es. don't know who He is. Y dice, Él And He says, Him, morará con vosotros He will dwell in you guys, y aún más, and even more, estará He will be en vosotros. in you. ¿No es maravilloso eso? Isn't that amazing? ¿No es una promesa extraordinaria? Isn't that an amazing promise? ¿No están solos? Not just in. Yo envío mi espíritu. I send my Spirit. En el mundo no lo conocen. The world doesn't know Him. Sin Cristo no puedes. Without Christ, you can't do it. Sin Cristo no le conocerás. Without Christ, you won't know Him. No experimentarás su You presencia. won't experience His presence. No entenderás su You obra. won't understand His work. Mas en Cristo But in Christ, le verás. you will see Him. Acuérdese que este ver aquí Remember es con el espíritu. that it sees with the Spirit. Hay una vista que es espiritual, amado. There's a spiritual vision, brethren. ¿Escuchó eso? Have you heard that? Hay una vista que es espiritual. It's a spiritual vision. La gente te dice, ¿por qué crees en Dios? People say, why do you believe in God? Si no lo ves. You don't see Him. Y yo le digo, And I tell them, yo sí lo veo. I do see Him. Mis ojos espirituales My spiritual han eyes visto a Dios. have seen God. Aleluya. Hallelujah. Yo veo a Dios. I see God. Lo veo obrar en mi vida. I see Him work in my Lo life. veo a mi lado. I see Him next Lo to veo me. hacer y obrar en mi I corazón. see Him work in my heart. Así que sin Cristo So without Christ, no lo puedes ver. you cannot see Him. Pero en Cristo But in Christ, no solamente morará con ustedes, vivirá con ustedes. not only will He dwell in you, Además de eso, on top of that, el Señor fue más allá. the Lord went above that. Esto es nuevo. This is new. Esto es algo novedoso para el creyente. It's something new for the believer. Esto no lo experimentó Abraham. Abraham didn't experience No this. lo experimentó Israel. Israel didn't see this. No lo experimentaron los profetas. The prophets didn't experience Esto this. es algo nuevo. It's something new. Este Espíritu Santo This Holy Spirit ahora vivirá now will live en cada in creyente. every believer. Aleluya. Cuidado.
Be careful. No tienes que ser profeta para que viva en ti. You don't have to be a prophet for him to live No, inside you. no tiene nada que ver con el bosquejo. Nothing to do with this sermon. Yo no sé qué estás haciendo. I know what you're doing. No tienes que ser profeta You don't have to be a prophet para que viva en ti. for him to live No inside you. tienes que ser predicador. You don't have to be a preacher. No tienes que ser pastor. You have to be a pastor. Sería bueno It would be good si Dios te llama, if God calls you. dice la Biblia, The Bible says buena obra deseas. if you desire good Pero work, no tienes que serlo. but you don't have to do it. No, pastor, pero yo no soy profeta. Pastor, I'm not a prophet. El Espíritu Santo vive en ti. The Spirit of God lives inside Pastor, you. pero yo no soy pastor. I'm not a pastor. El Espíritu Santo vive en The Holy ti. Spirit lives in you. No lo olvides. Don't forget it. Aleluya. Hallelujah. Esa es la verdad que más le interesa al diablo que tú ignores. That's the biggest truth that the devil wants you to ignore. Él intentará quitarla de tu mente Try to take it out of your y mind de tu corazón and of your hearts. para que creas que estás caminando solo en tu fe, For you to think that you're walking alone in your faith. para que luches solo con tu For you to fuerza. fight with your own strength. Aleluya. Y hay que conocer a ese espíritu, hermano. You have to know that spirit, brother. Hay que conocerlo, hay que saberlo. You have to know it. Y yo creo que esa es nuestra intención en estos I días. think that's our intention in these days. Quiero insistir esta mañana. I want to insist this La morning. vida cristiana The Christian life. no puede alcanzar su mayor potencial. Can I reach its potential? No puedes lograr vencer las batallas. You can't defeat the battles. No puedes llegar a conquistar aquellos asuntos importantes en tu vida. You can't conquer those important things in your life. El carácter, Character, los problemas emocionales, emotional problems, las frustraciones, frustrations, las crisis familiares, family crisis, los temas cotidianos. everyday things. No puedes You can't caminar con ellos walk with them por tu capacidad. with their own capacity. Nadie podrá alcanzar su propósito en Dios No one can reach their purpose in con God sus propias with fuerzas. their own strength. Si tú no entiendes, amado, If you don't understand, brother, si no entiendo, iglesia querida, if I don't understand, que necesito conocer el Espíritu de then I Dios, need to know the Holy Spirit. necesito ser lleno de su I need Espíritu to be filled with His si Spirit. quiero vencer todo eso, I will not defeat all those things. si quiero vivir una vida I abundante, want to live an abundant life. si quiero poder caminar con alegría todos los días de mi vida. I walk with joy all the days of my life. ¿Sabe? You know, A diferencia de otros pentecostales besides other Pentecostals que creen que solo con aquella doctrina llamada el bautismo del Espíritu Santo think just with the doctrine of the baptism of the Holy Spirit, todos los problemas se resuelven. other problems will be resolved. De hecho, hay gente que busca este tipo de experiencia In fact, some people look for this experience solo pensando en ellos. just thinking about themselves. Yo les voy a mostrar hoy que nada tiene que ver con nosotros. I'm going to show you that it has nothing to do with us. Pero yo soy de los pentecostales posiblemente más extraños, I'm one of the most weirdest Pentecostals. que a diferencia de aquellos que creen que el bautismo del Espíritu Santo resuelve todos los problemas Besides those who think that the baptism of the Holy Spirit fixes y everything, que con ellos superamos todos los temas de carácter. and it fixes our character, A diferencia de creer que aquella experiencia de Hechos capítulo 2 on top of thinking experience in Acts chapter 2, de la Biblia dice que el Espíritu de Dios descendió por primera vez sobre la iglesia. so the Holy Spirit descended for the first time in the church. En aquel momento habían 120 reunidos. In a moment, there's 120 believers. Y la Biblia dice que pasaron tres cosas. And three things happened there. Tres cosas sucedieron importantes. Three things important things Hubo happened there. como un terremoto. It was like an earthquake. Hubo algo que se sacudió Something that shook them up al punto que gente lejos comenzó a sentir que algo pasaba. to the point people far away thought that something was happening. Lo segundo, The second thing, sobrenaturalmente, supernaturally, se dice que hubo como una expresión de lenguas de fuego that there was a tongue que of se fire podían ver sobre sus that they cabezas. could see on top of their O heads. sea, tú mirabas a aquel, So you would see si him, tú estuvieras allí if you were there, y mirabas a Pedro you seen o a Peter, Juan, you seen tú John, veías una especie de llama sobre su you cabeza. see fire over his head. Literal. Literally. Ahora tercero, escuche esto. Third, listen to this. Dice que ellos estaban hablando en otras They were lenguas. speaking other tongues. Dice que inclusive hablaban lenguas humanas desconocidas para They ellos. spoke unknown human languages Al punto to the point que hombres y mujeres de otras tierras, where men and women of different lands, que probablemente su idioma era otro, they probably know a different su language. lenguaje era otro, The language was a different al language. escucharle, To hearing them, comenzaron a entender lo que hablaban. they started to understand what they were speaking. La pregunta fue, The question was, dos, two, una, one, yo creo que están I borrachos. think they're drunk. Aquí está pasando algo extraño, Something weird is going on pero here. era muy temprano. But it was too early. ¿Se estarán borrachos a esta Are hora? they drunk at this time? ¿Será que no durmieron? They didn't sleep.
Pedro los corrige. Peter corrects Dice, them. no estamos borrachos. No, we're not drunk. Escúchenme hablar. Listen, Hablo coherentemente. I speak coherently. Y la lengua no se me enreda. And my tongue is not being Así que confused. borrachos no estaban. So I'm not drunk. La segunda pregunta The fue, second question was, ¿qué es esto? what is this? ¿Cómo esta gente How are these people, sencilla, simple, común, common, que no fueron a la escuela, they didn't go to school, hablan nuestro how idioma? are they speaking our language? ¿Cuándo lo When aprendieron? did they learn it? Escuche, Listen, 3 3. manifestaciones sobrenaturales. Supernatural El lugar manifestations. tembló. The place shook. Había como un viento. It was like a wind. La lengua como de fuego arriba. Tongues of fire on top Y of their head. lenguas. And tongues. Cuando usted estudia la iglesia, You started the church. para que usted tenga fe esta You mañana, had faith this morning. no hubo más terremotos. There was no more earthquakes. Ni tampoco se volvió a registrar lenguas como de fuego. And no more tongues of fire. Pero cada vez, But every time, every time, que alguien fue lleno del someone was Espíritu, filled with the Spirit, la Biblia dice, the Bible says, no Lázaro Roja, not Lazarus. la Biblia dice, The Bible says hablaban en otro lenguaje. they spoke a different language. Hablaban otro lenguaje. They spoke a different language. Cada vez Every time que alguien fue lleno del Espíritu, if someone was filled with the Spirit, léalo, read it. todo el libro de los Hechos. The whole book of Acts. Gente de todo tipo, People of every kind. y judíos y no judíos, Jews and non-Jews. pecadores y no pecadores. Sinners and non-sinners. Cada vez que el Señor aparecía Every time the Lord y appeared confesaban a Cristo, and they confessed Christ. esta fue la sorpresa de Pedro It was the surprise of Peter. con un hombre llamado Cornelio, A man called Cornelius. que el Señor mismo lo mandó. The man God himself Vete called allá him. Go y métete en su casa. and go to his house. No era posible para un judío It wasn't possible for a Jew entrar en casa de alguien que no es judío to enter into the house of someone that's y not a comer Jew lo que no come. and eat what he can't eat. So Peter entered there. You remember? Obligado por el Espíritu, Obligated by the spirits. desciende. Descend. No llames inmundo lo que yo ya santifiqué. Don't call human what I already sanctified. Yo voy a llamar gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. I'm going to call people from every tongue, from every Y tribe, no from every solo los nation. voy a llamar, And I'm going to call them. los voy a llenar con mi I'm espíritu, going to dice fill el with my Señor. spirit, says the Lord. Hola, Hello. lo voy a llenar con mi espíritu, I'm dice going el to fill it with my Señor. spirit, says the Lord. Y Pedro empezó a predicar And Peter started to preach. y el Espíritu Santo descendió sobre aquella casa. And the Holy Spirit descended about the house. Jóvenes, Youth, niños, children, todos all of them fueron llenos del Espíritu Santo. were filled with the Holy Spirit. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. No hubo más terremotos, There was no more earthquakes. no se registra más una lengua como de fuego, Not another tongue was pero una described as evidencia fire, externa se repitió but an external experience was a través de toda la historia de la iglesia. throughout the history of the church. Y cada vez que dice, Every time it y says fueron llenos del Espíritu Santo they were filled with the Holy Spirit y hablaron. and they spoke. Si no fuera importante, It wasn't important. la iglesia, la Biblia no lo diría. The Bible wouldn't say it. Y si no fuera It necesario, wasn't necessary. entonces los apóstoles no lo hubiesen The considerado. apostle would have considered it. Hello. No. No se puede vivir You cannot live una vida cristiana a Christian life si no se es lleno del Espíritu. if you're not filled with the Spirit. ¿Quieres crecer? You have to be. ¿Quieres verte victorioso? You want to see your victorious ¿Quieres life? ver a Dios You obrando? want to see God moving? ¿Quieres llegar a tu You want propósito? to go to your purpose? ¿Quieres ver cómo el diablo se derrite frente a ti? You want to see the devil gets defeated before Sé you? lleno del Espíritu. Be filled with the Spirit. Sé lleno del Espíritu. Be filled with the Spirit. ¿Cómo, pastor? How, Pastor? ¿Cómo hago eso? Ora a Dios. Clama a Dios. Pídeselo a Dios. Aleluya. ¿Sabe, hermano? Yo enseño que el bautismo del Espíritu Santo The baptism of the Holy Spirit es una experiencia necesaria, is a necessary experience prometida para toda la iglesia. for the whole church. Está allí para todos It's nosotros. there for all of us. Yo lo enseño con todo mi corazón, Teach it with all my heart. pero tengo que saber I have to know. que además de eso, On top of that, besides yo that, necesito I need ser lleno del Espíritu Santo to be filled with the Spirit todos los días de mi vida. all the days of my life. Todos los días de mi All vida. the days of my life. Somos como vasijas We're like vessels que Dios quiere llenar todos los días. that God wants to fill every single Escucha, day. el creyente Listen, a believer. es como una vasija It's like a vessel que Dios quiere llenar that God wants to constantemente. fill constantly. No puede quedarse en una sola It experiencia. can't be just a single experience. No puedes detenerte en un solo You momento. can't stop in a single moment. Si tú me If preguntas, you ask me, ¿qué sostuvo a Pedro durante todo su ministerio? sustain Peter through his ministry, Al punto que al llegar al final de su to vida, the point to the end of his life, ante la muerte, before death,
la muerte por ser cristiano. the death for being a Le Christian, preguntaron, they asked him, Pedro, Peter, ¿cómo quieres morir? how do you want to die? Y Pedro dijo, Peter said, yo quiero morir si me van a crucificar if you're going to crucify me, con la cabeza hacia abajo. move my head upside Porque down. no soy digno de morir como mi Señor murió. I'm not worried to die how Jesus died. ¿Cómo llega alguien a esa fortaleza? How does someone get to that strength? ¿Cómo llega alguien a esa How convicción? does someone get to that conviction? Porque está lleno del Espíritu. Because they're filled with the Spirit. Solo lleno del Espíritu Only filled with the Spirit, se puede vivir vida exitosa en Dios. you live a successful life in ¿Cómo God. Pablo How llega does Paul get a vivir lo que vive en el Señor? to live how he lived in Christ? Cuando Pablo es cuestionado por su ministerio, Paul's question for his ministry, su defensa es his defense is su propia vida. his own life. Cargo las marcas de Cristo. I had the burden of A Christ diferencia de algunos apóstoles modernos, compared to all the modern apostles. Pablo no habló He didn't speak de la mega iglesia que tenía, of the big church he had, ni del Rolls Royce que of the manejaba, Rolls Royce that he drove, ni de la cuenta de banco que or the tenía, bank account that he ni de had, los libros que había or the escrito. books that he wrote. Pablo habló Paul spoke de sus marcas. of his mark. Por eso cuando alguien me habla de apostolado, So speaks about being an lo apostle. primero que le pregunto, First thing I ask him, ¿dónde están tus marcas? where are your scars at? Hello. Hello? Muéstrame tus marcas, Show me your scars. tu sufrimiento por el evangelio. You're suffering for the gospel. Hoy es fácil ser apóstol. It's easy to not be an apostle. Se viaja en today. avión. They go in a Se plane. tiene They guardaespaldas. have bodyguards. La gente te adula. People Te escort llevan you. flores al Bring you aeropuerto. flowers. Pero cuando Pablo descendía When Paul descended de un barco, from a ship, después de 3 meses de travesía, after 3 months of journey, después de venir de Jerusalén, after coming from Jerusalem, atado con cadenas bounded with y chains, naufragar en el océano almost being drowned in y an llegar ocean. a una isla, It comes to an no está en island. el bosquejo, It's not in the sun. y llegar a una isla, It comes to an island. y allí cuando llega, And there when he gets there, primero lo ven como un criminal they see him like a criminal. y luego como un adivino. Then like a genie. Así que llega a la isla Then he comes to the y island. todo el mundo dice, Everybody says, este hombre está mal, this man is wrong. este hombre está maldito, He's cursed. es el único que llevamos preso, He's the only person that's come iba preso a prisoner. Roma. And he comes prisoner Así to que Rome. este hombre está mal, This man is es más, bad. debemos matarlo. We should kill him. Pero de momento, But in a moment, recogiendo palos para calentarse, getting wood to heat dice himself la up. Biblia que lo picó una serpiente. A serpent bit ¿Usted lo him. recuerda? You remember? Y todo el mundo dijo, Everybody said, ahí está la condena, damn, he's cursed. se va a morir. He's gonna die. 1 hora An hour. y no murió. He's not dead. 2 horas 2 hours. y no murió. He's not dead. 3 horas 3 hours. y no murió. He's not dead. ¿Y sabe lo que pasó? You know what happened? Aquellos que decían, Those who said, es un maldito, he's cursed. ahora vienen y se Then postran. they come and bow down. Es un adivino, He's es un a Dios genie. que descendió. He's a God that descended. ¿Cómo alguien How can somebody sale de allí, goes out of there, se monta en un segundo barco goes in a second ship, y llega a Roma goes to Rome para ser encarcelado to go to prison solo por predicar a Cristo? only for preaching Christ? Hermano querido, Brethren, solo se puede vivir esa vida you're going to live that life si estás lleno del Espíritu if Santo. you're filled with the Holy Spirit. Si le van un aplauso, déselo fuerte. Give us- Anímese. applause, give us a strong round of applause. Aleluya. Hallelujah. Solo lleno del Espíritu. Only filled with the Spirit. Si usted se pregunta por qué me invade la ansiedad, What is it? What is anxiety and por qué me pain? invade el descontento, What is discontent? por qué estoy a veces parece que soy el hombre más desdichado de la tierra, What do I feel so cursed in this por world? qué parece que a veces soy la mujer más desdichada de la tierra, What do I feel so por cursed qué in me this world? siento en esa manera, What do I feel in this way? porque a veces no entiendo por qué Dios permite cosas en mi I don't vida, understand why things happen in my life. por qué a veces me siento que nadie me quiere, What I feel like nobody loves nadie me. me estima, No one esteems por qué me. me considero el hombre más desdichado, What I feel he so tenido mala forsaken. suerte, I have bad luck. no soy alguien agraciado. I'm not lucky. Si usted se pregunta, You ask yourself, ¿por qué? why? Yo quiero decirle I wanna tell que you. ese pensamiento es del diablo. The thoughts of the devil. Si usted está lleno del Espíritu If you're Santo, filled with the Holy Spirit, usted lo tiene todo. you have it all. Todo. All. Digo todo. I said all. No hablo de Let's posesiones. talk about possession. No hablo de éxito. Let's talk about Hablo de success. todo. Let's talk about Usted everything. tiene todo. You have everything. Todo lo que necesita Everything that you need para ser alguien victorioso to be someone that's en victorious Cristo in Jesús. Christ Jesus. Aleluya. Hallelujah. Estoy en la introducción. I'm in the introduction still. Yo creo que con esto puedo terminar. I can finish with this. Escucha, hermano. Listen, brother. ¿Qué tuvo Pablo? What did Paul have? ¿Qué tuvo Pedro? What did Peter have? ¿Cómo Pedro fue? Aquí tengo mis marcas. They're like, here, I have my marks. Azotado no sé cuántas veces. I'm beaten how many Dejado times? como muerto. They was living for dead. Prisiones por donde quiera. Prisons everywhere. Mis marcas. My scars. Lleno del Espíritu. Filled with the Spirit. Lleno del Espíritu. Filled with the Spirit.
La autoridad que la iglesia tiene, hermanos, The authority that the church has, es brethren, una autoridad delegada. is a delegated authority. Escuche, la Listen, authority la autoridad que tenemos that we have es una autoridad delegada. is a delegated authority. Es una capacidad que Dios nos dio Capacity that God gives para us vencer obstáculos. to beat obstacles. Y esto es una realidad. It's the truth. Pero sin nuestro ayudador But without our helper, es imposible. it's impossible. Sin nuestro paracleto Without our paracletus, no vamos a poder. we can't do it. Necesitamos, We need corriendo, running una iglesia que busque a church that seeks intimar más con el Espíritu Santo. to be intimate with the Holy Spirit. Necesitamos We urgente need urgently una iglesia a church que busque más de la presencia del that Espíritu de seeks more Dios. of the presence of the Holy Spirit. Que lo anhele, That would desire que lo it. desee, That would desire que lo it. busque como el sediento el agua, That will seek how someone seeks for como el water. hambriento el alimento. Like a hungry person for food. Necesitamos una iglesia We need a church que entienda that que sin el understands Espíritu Santo with the Holy Spirit, no llegará a ningún lugar. you will not go anywhere. La clave Key es un conocimiento profundo del Espíritu de is Dios. a deep knowledge of the Holy Spirit. La clave, hermano, The key, brother, es una comprensión genuina y auténtica de lo que la Biblia dice sobre la tercera persona de la is a Trinidad. comprehension of what the Bible says of the Holy Spirit. La clave es una constante búsqueda de Dios It's a constant search for God a través de su Espíritu. through His Spirit. Esta es la clave. This is the key. ¿Sabe, hermanos? No, brother. Yo sé I know que los primeros the discípulos first disciples no podían explicar esto como yo lo explico hoy. couldn't explain this how I explain it today. Los primeros The años, first years, ellos tuvieron algo que nosotros desearíamos. they had something that we desired. Y nosotros tenemos algo que ellos desearían. We have something that they would desire. Es increíble. It's incredible. Ellos tenían la presencia, They had the presence, la unción. the anointing. Ellos tenían la práctica, They had the practice, la economía del Espíritu. the economy of the Spirit. Ellos veían al Espíritu obrar. They seen the Spirit move Veían al Espíritu obrar de tal manera in such a way, y era tan agudo and it was so que en deep. cierto momento In certain moments, alguien llegó someone came, y Pedro le preguntó. and Peter asked them. Estaban vendiendo los terrenos, They were selling the land, vendiendo propiedades. selling property. Nadie se los pidió. No one asked Pero them. la iglesia comienza a tener un sentido de comunidad But the church has to build a y community. comienzan a vender sus posesiones Selling other possessions. y traían el dinero a los pies de los They apóstoles. brought the money to the feet of the Démosles apostles. de comer a las viudas, Give food to the widows. démosles de comer a los pobres. Give food to the poor. Y hubo una pareja que se le ocurrió la brillante idea: And a couple had a brilliant idea. vendamos nuestro terrenito. Let's set our little land, Pero como no, para no parecer mal, but they're not seen bad no vamos como los demás like the rest. a llevarlo todo. To give it all. No, nos quedémonos con algo. Let's stay with Porque something. quién sabe si esta gente se equivoca. Who knows if they mistake Y Cristo demora. in Christ? Y no sabemos qué va a pasar mañana. We don't know what's going to happen tomorrow. Así que Ananías y Zafira, su mujer, Ananias and Sapphira, his wife, dijeron la mitad, guardemos la mitad en el banco. let's save half in the bank. Y se fueron donde estaban los apóstoles They con went su to the- ofrenda. they went to the apostles with their offering. Y la trajeron a los They pies. brought it to their feet. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, And Peter filled with the Spirit. le dijo: Tell them. ¿y esto fue lo que vendiste? Sí. This is what you showed us. ¿Y esta es la cantidad? This is the Sí. amount. Yes. ¿Por qué mientes al Espíritu? What do you like to the Spirit? ¡Pum! Boom. Cayó muerto. Fell for dead. Su esposa vino detrás. His wife came behind him. Ya se habían llevado al muertito. They already took his dead body. Y Pedro le pregunta: Peter asked him, ¿vendieron la heredad? you sold it? The La inheritance? vendimos. We sold ¿Y it. cuál fue la cantidad? How much was it for? La que trajo mi esposo. What my husband brought. Morirás también. You will die as well. ¡Pum! Boom. Hoy no estoy hablando del Antiguo Testamento. I'm speaking of the Old Testament. Estoy hablando del Nuevo Pacto. Speaking in the New Covenant. Ciérrame la puerta ahí que se van a asustar y se van a ir. Nadie se No, asuste. no, acá. they're gonna get scared. Hold on, don't get scared. Tengo noticias. I have news, I have news, I have news. Gloria a Dios. Glory to God. Yo no he escuchado eso otra vez. I never heard that again. Hermano, dile al hermano que está a tu lado. To the person next to you. Gracias, Señor. Thank God. Estaba a punto que moría aquí. I was about to die. Era aguda. It was deep. Ellos tenían esa presencia They had that increíble. Incredible presence. Pero no entendían todo. They didn't understand it all. Nosotros hoy Us today, lo entendemos todo. we understand everything. Entendemos la persona del The Espíritu. person of the Spirit. The Entendemos la doctrina del Espíritu. person of the Spirit. Entendemos el bautismo del The Espíritu. baptism of the Holy Spirit. Entendemos los dones del Espíritu. Gifts of the spirits. Pero no los tenemos. But we don't have him. Aush. Estoy en la introducción. Lo que nos debe hacer pensar We should think que necesitamos más. that we need more. Necesitamos más. We need more. Y que podemos estar completos And
We could be full. Ellos no pudieron, They couldn't. pero nosotros sí podemos. But we can. Tenemos la información, We have the information. pero también podemos tener la presencia. We could also have the presence. También podemos tener la We presencia. could also have the presence. ¿Alguien quiere eso esta mañana? Someone want that this morning? ¿Alguien quiere eso esta Someone want that mañana? this morning? Vamos a darle un aplauso al Señor. Give a round of applause to the Lord. ¿Sabe, hermano? Es por eso que esta serie lo que persigue That's why this series what we follow es develar la persona del is Espíritu. to unveil the person of the Spirit. Develar el ministerio del Espíritu Santo. Unveil the ministry of the Holy Spirit. Tomarlo en nuestras manos y poder entender lo importante de esto. Take it in our hands and understand how important it is. Mire, hay por lo menos dos formas que usted puede conocer al Espíritu There's Santo. at least two ways we can know the Holy Spirit. La primera The first one es sabiendo quién es. is knowing who He is. Sabiendo quién es. Knowing who He is. Hablábamos un poco la semana pasada. We spoke a little bit last week. La tercera persona de la Trinidad The person of the Trinity. es Dios mismo. It's God Himself. Está expresado en su carácter. It's shown in His character. Está expresado en sus It's dones. shown in His gifts. Está expresado en su relación con la Shown iglesia. in His relationship with the church. Está expresado en la Escritura. Shown in Scripture. Desde Génesis a From Apocalipsis. Genesis to Revelation. No cabe duda There's no doubt. que el Espíritu Santo The Holy Spirit es Dios mismo. is God Himself. Está allí. Is there. Está claro. It's clear. Esto no es una clase de doctrina. It's not a type of doctrine. No voy a llenarte de textos bíblicos esta I'm mañana. going to fill you with Bible verses this morning. Pero tú tienes que entender que el Espíritu Santo You have to know the Holy Spirit es Dios. is God. No es una fuerza, He's not a un force, impulso, an impulse, un tembleque, a shaking, un sudor. a sweat. No es ni siquiera las lenguas mismas Not que even, nos da. not even the tongues themselves that He El gives us. Espíritu Santo The Holy Spirit es Dios mismo. is God Himself. Y es especial It's special en cuanto a su cuidado con nosotros in which taking care of y a us. su relación con nosotros. His relationship with us. Note el nombre. Note the name. Note el nombre. Note the name. El que más se repite en la Escritura para referirse a Él. It's written in most of the scriptures to refer to Him. Espíritu Santo. The Holy Spirit Habla de su carácter. speaks of His character, Habla de su naturaleza. of His nature, Habla de su ministerio. of His ministry. Ahora, hermano, lo segundo Now, the second thing es lo que el Espíritu Santo hace. is what the Spirit does. Esto es importante para This is nosotros. important for us. Yo quiero hablarles de eso esta I want mañana. to speak of that. This Lo que el Espíritu Santo hace, what the Spirit does. por lo cual está en la iglesia y para qué está en la iglesia. What's He in a church for? Su obra, His work, su ministerio, His ministry. lo que los teólogos llaman What theologians call la economía del Espíritu, the economy of the Spirit. su operación His operation dentro de nosotros. inside of us. No es solamente un espíritu dentro de nuestras vidas para He's acompañarnos. not just with us to accompany us. No es un rol simbólico. It's not a symbolic role. Es un rol activo, It's an active role. constante, Constant. permanente. Permanence. Está en la iglesia con un propósito. In a church with a purpose. Alguien dijo alguna vez, Someone said el sometime, Padre llama, the Father calls, el Hijo redime, the Son redeems, pero el Espíritu Santo, but the Holy Spirit, Él aplica. He applies. Dele un aplauso al Señor. One applause to the Lord. Déjeme dejarle aquí algunos pasajes Let me read some scripture. que probablemente nos ayudarán. Probably going to help us. Porque lo primero que quiero decirles en este tema, hay mucho que decir. Because I want to stay in this theme. Y voy a ver hasta dónde me dan estos domingos por venir See how much space I got in this para weeks conversar un poco antes de llegar a to Pentecostés. speak before Pentecost. Mi idea es que cuando lleguemos a My Pentecostés, idea for us is for when we get to Pentecost, usted esté tan hambriento del Espíritu but to be so hungry in the Spirit que en este lugar that tiemble. this place would shake. Yo no sé si habrán lenguas I don't know if como de tongues will come- fuego. tongues will come like Yo no fire. sé si va a soplar un terremoto o I qué. don't know if it's going to come at Pero once. yo sí le pido al But I Señor have to ask the Lord que todos, that all of us, todos all of us, en este lugar in this place seamos llenos de su would be Espíritu. filled with the Spirit. Amén. Then, Yo espero que usted haga lo mismo I conmigo. hope you'll do the same with me. Hermanos, Brethren, yo quiero reiterar. I want to reiterate. Es imposible andar este camino It's impossible to walk this walk sin el Espíritu Santo. without the Holy Spirit. Fue siempre así. It was always like that. Fue así aún desde el principio. Even before the beginning, Aún cuando el Espíritu Santo no llenaba la vida de todo even when creyente. the Holy Spirit didn't
fulfill the life of every single believer. Aún cuando en el Antiguo Testamento solo venía sobre algunos escogidos. In the Old Testament, he will go above certain chosen people. Escuche lo que dice la Biblia. Listen what the Bible says. En Ezequiel 36, 27. In Ezekiel 36, En español lo leemos. we'll read it only in Spanish. Escuche lo que dice Dios al pueblo. Listen what God says to his people. A través del profeta Ezequiel. Through the prophet Ezekiel. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongáis por obra. Fue así desde el principio. It was like that from the beginning. Pondré mi espíritu, dijo Jehová. I'll put my spirit, says the Lord. Y si quiere un énfasis, And if, si and quiere if una confirmación de eso en el Nuevo Testamento, information in the New Testament, el mismo Juan, John el himself, mismo escritor, the same writer, en su primera in epístola, his first epistle, en el capítulo 4, el verso 13, chapter 4, verse 13. y esto conocemos, dijo By Juan, this we know que permanecemos en Él that we remain in him, y Él en and nosotros, he in us, y en que nos ha dado because he has given us su espíritu. his spirit. Aleluya. No se trata de que luchemos solos. It's not for us to fight by ourselves. ¿Sabe por qué? You know why? Porque todo esfuerzo humano, hermano, Every effort from men, toda intención del hombre por agradar a every Dios human intention to please God, y vivir bajo sus estatutos, live under his statute, todo esfuerzo every effort, antes que el Espíritu Santo estuvo en la iglesia, before the Spirit came to church, fracasó failed y fracasará. and will keep failing. Todo esfuerzo, Every effort, toda la ley, every single law, todo lo que trataron de hacer, everything they try to do, fracasaron they failed una y otra vez. time and time again. No pudieron solos. They couldn't do it by themselves. Fue probado siempre. It was always tested. Yo tengo siempre en mi mente la crisis de alguien que es extraordinario. Always have the crisis of somebody that's extraordinary. Y es el último profeta. It's the last prophet, El último profeta de Israel. the last prophet of Israel, Es el parte de agua the one that broke the water entre el Antiguo y el Nuevo between Testamento. the Old and New Testament. Se llamaba Juan. His name was John. Y lo conocieron como Juan el Bautista. You know him as John the Baptist. ¿Lo recuerda? You remember? Hombre llamado por Dios. Being called by God. Separado para Dios desde el vientre de su madre. Separated from God from his mother's womb. Su madre dio a luz siendo estéril. His mom gave birth being Su sterile, padre era un infertile. profeta en turno His father was a que prophet. entró al lugar santísimo. Into the holy place. Y allí el ángel le habló. And then the angel spoke to him. Zacarías se llamaba. Zechariah. Yo haré que Elizabeth tenga un I will hijo. make Elizabeth bear a Y le child. vas a poner así. You will call him like this. Y se quedó mudo And he became mute por dudar. for doubting. Hasta que el niño no nació. Until the child was not Cuando born. María, When prima de Maria, Elizabeth, the cousin of se Elizabeth, fue a ver a su prima, went to go see her las cousin, dos embarazadas. both were pregnant. Ella de Juan el Bautista, Her with John the Baptist. María embarazada del Mesías. Maria with the Messiah. Dice que cuando llegó, When she came, cuando María llegó a la casa, Maria came to the home. la criatura en el vientre The creature in her womb fue llena del Espíritu. was filled with the Spirit. Así que este hombre no fue que nació y fue lleno, This fue man was lleno antes de This nacer. man wasn't born and came filled. No, he was filled before being born. ¿Quiere alguien más grande que ese? Someone bigger than that? Y aún allí, Even there, preso, in prison, listo para ser decapitado, ready to be decapitated, mandó a preguntar a Jesús: he goes and asks Jesus, ¿acaso eres tú so are you el que esperamos? the one we're waiting for? Todo esfuerzo humano Every human effort por agradar a Dios to please God, y por vivir en sus estatutos to live under his statutes, serán un fracaso will be a failure si no tienes el Espíritu if Santo. you don't have the Holy Spirit of God. Vamos, darle un aplauso al Señor. Brother, you're a round of applause to the Lord. ¿Sabe, hermano? You know, brethren, La naturaleza caída the human nature has been es fallen. incapaz por sí misma de mantenerse en una vida piadosa. It's unable to live a godly life. Usted y yo, por nosotros mismos, You and me by ourselves. es imposible vivir vidas piadosas. It's impossible to live a godly life. Quiero decirle, no sé si usted sabe el origen, I don't know if you know the origin, y más o menos los años no importan, and the years don't really matter. pero fue temprano. But it was early. No temprano en la iglesia primitiva, pero sí temprano en el cristianismo. Not early in the church, but early in Christianity. Y nació algo que hoy conocemos como los conventos, When it was born as they call it, lugares de retiros, the place of retreat. donde ciertos hombres y mujeres
mujeres se dedicaban solo a Dios. Or men and women of God would go just to serve God. ¿Recuerdan ese esfuerzo? Remember that movement? Y ellos crearon este tipo de lugares And they created these places. y se retiraban allí And they retired there. para dedicarse solo a Dios. Dedicate their lives to God. Yo he tenido la oportunidad de estar en algunos en España, I had the opportunity to go to some in Spain. algunos lugares Some como places estos like this que existieron en tiempo medieval, that existed in a certain time. siglo XIII, siglo XIV, 13th, 14th century. siglo XII inclusive. 12th century on top of that. He estado en lugares donde, por ejemplo, estuvo Cipriano de Valera al principio como monje católico. I've been in places where they have monks. Y he visto cómo vivían esta gente. That's how they would live. Estaban siempre en la colina de una montaña They were always in a mountain. y tenían gran extensión de terreno. They had a whole bunch of land. Cultivaban su propia comida. Cultivated their own food. Nadie entraba. No one answered. Nadie del mundo podía llegar. No one of the world can get to them. ¿Y sabe qué pasó? You know what happened? Igual el pecado se manifestó. And the sin still manifested in them. Porque el pecado no venía del mundo. Because sin didn't come from the El world. pecado iba en ellos. Sin lives inside of them. Y sin el Espíritu Santo es imposible vencerlo. With the Holy Spirit, it's impossible to defeat it. Lo voy a repetir. I'm going to repeat myself. Sin el Espíritu Santo With the Holy Spirit, es imposible it's vencerlo. impossible to defeat it. Así que, hermano, So, brethren, con solo intentar razonar la fe cristiana, we're just trying to understand the human faith. esto es infructuoso. It's unfruitful. Vivir vidas cristianas Living a Christian life sin la ayuda del Espíritu without Santo. the help of the Holy Spirit. Pero ¿sabe qué noto con frecuencia? You know what I know with frequency? Que muchas veces los nacidos de nuevo Many times those who are born se again, resisten a ser guiados por el Espíritu. they resist being guided by the Spirit. Muchas veces los nacidos de nuevo Many times those who are born se again, resisten a escuchar el they Espíritu. resist to hear the spirits. Muchas veces los nacidos de nuevo Many times those who are born again, se resisten a hacer lo que el Espíritu they dice. resist to do the will of the Holy Spirit. Lo entienden, They don't lo understand. saben, They know it. pero se They resisten, resist. lo abandonan, They abandon Him. se alejan, They go away. cierran sus oídos, They close their ears. cierran sus ojos They close their eyes. y dejan de escuchar lo que el Espíritu They dice. stop hearing what the Spirit says. Y está allí, It's there. está intentando He's trying. y quiere llevarnos, He wants to take us. pero nos resistimos. We resist Him. El salmista decía en el Salmo 50, Psalmist says in Psalm 50, pero tú for you aborreces la disciplina hate discipline. y a tus espaldas echas mis palabras, You dice el cast my Señor. words behind you, says the Lord. Jeremías le decía al pueblo Jeremiah told his people, en Jeremías 22:1, Jeremiah 22:1, te hablé en tu propiedad, pero me dijiste, no escucharé. I spoke to you in your prosperity, but you said, I will not listen. Está ahí. It's there. Ha sido tu costumbre desde la juventud. This has been your custom from your youth, Nunca escuchas mi voz. that you have never heard my voice. Así le decía el Señor a Israel So the Lord told Israel en el libro de los Hechos, capítulo 5, in Acts 5, en el verso 11. 11, Dice la Escritura, the Bible says, acerca de esto tenemos mucho que decir. about this we have much to say. Es difícil de explicar, And it's difficult to explain. puesto, perdón, dije Hechos y es Hebreos. Hebreos 5:11. Hebrews 5:11. Repito, Repeat myself. acerca de esto tenemos mucho que decir About this we have much y to es say. difícil de explicar, And it's difficult to explain. puesto que os habéis hecho tardos para oír. Since you have become slow of hearing. Amados, Beloved, el consejo, the advice, la guianza, the guidance, la the sabiduría, wisdom, el modelo a seguir the model to follow está frente a is nosotros before us. y está en It's nosotros. inside of us. De muchas formas, In many ways, el Espíritu the Santo Holy Spirit nos ayuda helps y nos us guía and guides us y nos habla. and speaks to Y yo us. te digo esta mañana, tell you this morning, en el nombre del Señor, in the name of the Lord, yo te ruego, I plead, escucha al Espíritu Listen to the Holy y Spirit deja guiarte and por let Él. yourself be guided by Him. Aleluya. Número 2, Number 2, y no menos importante aquí, and not least important here, el Espíritu de Dios. the Holy Spirit. En este tema de qué hace, And it's even what para he qué fue does. enviado, What was He sent for? el Espíritu de The Dios Spirit of God fue enviado was sent para ayudarnos en la to oración. help us in prayer. ¿Escuchó eso? Did you hear that? Te lo voy a repetir para que lo recuerden los más viejitos. I'm going to repeat so you can El remember. Espíritu The Santo Holy Spirit fue enviado was sent para que lo recuerde, para que te ayudarte en la oración. for Him to help you pray. El apóstol Pablo, Apostle Paul, que lo conocía bien, I knew it very well. en Romanos 8:15, Romans 8:15. pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, You have never seen a spirit of slavery to return against a fear. sino que habéis recibido un espíritu de adopción You have a spirit of adoption. como hijos por el cual clamamos, As Abba Padre. sons, by which we cry, Abba, Father. Un poquito más abajo.
A little lower. El propio Romanos, Romans 8. capítulo 8, Romans 26 al 27. 26, 27. El mismo apóstol Pablo Same Apostle Paul. reitera He reiterates. de la misma manera. In the same way, También el Espíritu the Spirit nos ayuda en nuestras debilidades. also helps us in our weaknesses. Escucha, Listen. el Espíritu The Spirit nos ayuda helps us en nuestras in our debilidades. weaknesses. Porque no sabemos qué orar. Because we don't know how to pray No, cómo debiéramos hacerlo. as we should do it. Pero el Espíritu mismo But the Spirit Himself intercede por nosotros intercedes for us con gemidos indecibles. with groanings that cannot be uttered. ¿Sabe algo, hermano? You know, some brethren, ¿Sabe que si alguien me cuestiona someone questions me. el bautismo del Espíritu en mí? The baptism of the Holy Spirit inside of me. Si alguien puede discutirme teológicamente Someone can argue with me theologically speaking. que mi teología está equivocada My theology is wrong. y probablemente mi interpretación bíblica no es razonable, Probably my Bible interpretation is wrong. yo tengo una sola respuesta I have one single answer. y es la And evidencia. it's the evidence. Y yo he aprendido And I have learned que en un juicio that in a justice, la evidencia the evidence es más contundente que el argumento. it's better than the arguments. ¿Está conmigo? Are you with me? Sígame aquí, Hold on. sígame aquí, sígame Hold aquí, que tengo algo acá para I have alguien. something here for somebody. En un juicio, In a justice, la evidencia the evidence siempre es más aplastante que el argumento. it's always better than the No arguments. importa lo que tú digas, No matter what you say, si el hecho está frente a if ti. the fact is before Y you. yo le digo a aquellos que me dicen, I tell those who tell me, probablemente Probably. los pentecostales están equivocados. Pentecostals are wrong. Eso del Espíritu es algo extraño. That is something weird. Y yo les digo, I tell them, yo solo sé I only know que sé. that I know. Yo solo sé que sé I only know that I know que tengo un ayudante. that I have a helper. Que cuando vengo en oración That when I go in prayer, y no sé cómo I orar, don't know how to pray. algo pasa en mi Something lengua happens in my tongue. y comienzo a hablar otro idioma A different language. y no sé lo que está I don't know diciendo what he's saying. y no entiendo lo que está I don't understand pasando, what is going on. pero mi alma My soul y mi espíritu and my spirit reciben el impacto. receives the impact. Yo solo sé, I only know solo sé I only know que la paz se apodera de mí, that the peace goes que la above me. gracia se apodera de Christ mí, goes above me. que la presencia se apodera de mí, Christ goes above me. que me levanto de allí Then I wake up. y el mismo problema The same problem puede estar frente a mí, could be before me. pero yo soy otro But I'm a different por person. la llenura de su espíritu. By the filling of His Yo Spirit. solo sé I only know que sé that I know que cuando hablo ese when I idioma speak that que language no entiendo, that I don't understand. algo me llena Something fills de me tal manera such a way. que no importa lo que esté It doesn't delante, matter what's before que me. me traigan el gigante. That goes, the sound goes before me. Aleluya. Hallelujah. Que me traigan el gigante. They can bring me the giants. Yo solo sé I only know que tengo la evidencia. that I have the evidence. Si no alcanza mi teología, My theology is not enough. yo les digo a otros, I tell others la evidencia the evidence no me deja moverme de mi convicción. doesn't let me move from my conviction. Aleluya. 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 Yo sé quién era Lázaro antes y I quién know es después. who Lazarus was before. Yo sé. Yo no sé quién eras tú, pero yo sé quién era Lázaro antes y quién es después. I know who I was and who I am now. Oh, Dios del cielo, si lo dejaste, You left escucha, si lo dejaste, If you left it, dice el Señor, the Lord said, regresa. come back. Has dejado de hablar en lengua por mucho tiempo, You have stopped speaking in tongues for a long period of time. dice el Señor, y por eso And because of that, te sientes derrotado. you feel defeated. Te di un lenguaje para la batalla. I gave you a language for the war. Te di un lenguaje para la batalla. I gave you a language for the battle. Te di un lenguaje I gave you a language para tu for victoria. your victory. Úsalo. Use it. ¿Sabe, hermano? You know, brother, No tienes que orar solo. you don't have to pray by yourself. Yo no entiendo por qué pasamos la vida orando solo, What do we pray by ourselves for? teniendo un compañero tan increíble como el Espíritu de Dios. Having an amazing companion like the Holy Spirit in our lives. Nuestro problema con la oración Our problem with prayer es que vamos siempre a la oración is that we solos. pray by ourselves.
Nos vamos con nuestro propio We go intelecto. with our own intellect, Vamos a Dios con nuestro propio corazón. with our own hearts. Y olvidamos We forget que fue puesto en it nosotros was put in us un compañero a que companion está allí para ayudarte. that's there to help you. Y sabe algo, You know something. la mayoría de las veces estamos orando con nuestra mente Sometimes we're praying with our mind, y orando con nuestro corazón. praying with our hearts. Y muchas veces nuestro corazón está dudando. Because our hearts is Y le doubting. estamos diciendo al Señor. We're saying the Lord. Y estamos usando palabras que no deben usarse. These are words that we should not be Y using. hablando de la forma inadecuada. Speaking inadequately. Y venimos a Dios We go to God. con una oración que no llega al cielo. The prayer doesn't go to heaven. Porque no refleja la voluntad de Dios. It doesn't show the will of God. Cuando tenemos un Espíritu Santo al lado We have the Holy Spirit next to que us. nos quiere ayudar a He orar, wants to help us to pray. quiere llevar tu oración al cielo. Take your prayer to heaven. Y cuando no tengas nada que You have decir, nothing to say. ¿sabes algo? You know what? Cuando no tengas nada que You have decir, nothing to say. no digas nada. Don't say nothing. Deja que Él diga. Let him speak. Deja que Él ore por ti. Let him pray for you. Yo he descubierto que es mejor a veces que yo me calle I found out it's sometimes better for me to shut y up. que no diga nada For me not to say y nothing. pedirle al Espíritu Santo. And that's the Holy Spirit. No sé qué orar aquí. I don't know how to pray here. Yo no sé. Más o qué mes. Hay gente que se frustra cuando no sabe qué decirle a Dios. We get frustrated when they don't know what to say to Y, God. yo- y tú sabes lo que pasa cuando tú no sabes qué decirle a Dios. You know what happens when you don't know what to say to God? Para mí For me, es tiempo que te calles. it's time for you to shut up. Cuando tú te quedas sin palabras, We don't have no more words. es tiempo para enmudecer en su presencia. It's time to become mute in His presence. Y deja que sea el Espíritu Santo quien ore por ti. The Holy Spirit pray for you. Te conviene más. It's better for you. Te conviene más. It's more convenient for you. Déjalo que Él ore. Let Him pray. Déjalo que Él clame por ti. Let Him call for you. Déjalo que Él le diga al Señor lo que necesita. El Señor escuchate tu corazón. Let Him tell the Lord what you need in your Para heart. eso está. That's what He's there for. Escucha, para eso That's está. what He's there for. Y si tú me dices, yo no tengo lenguas I don't have y time. no hablo esa jerigonza que ustedes hablan, I pastor, don't speak what you speak, Pastor. y no la entiendo, I don't understand y hasta that. temor tengo, I'm even scared of that. yo vengo a decirte, I come to tell you. solo dile al Espíritu Santo, That's the Holy Spirit. Espíritu Santo, Holy Spirit. no tengo que decirle I a don't know Dios, what to tell God. no sé cómo orar, I don't know how to pray. por favor, Please ora por mí. pray for me. ¿Por qué oras solo? Why do you pray by yourself? Escucha, dice el Señor, ¿por qué oras solo? Lord is saying, why do you pray by yourself? ¿Por qué estás orando sola? Why are you praying by yourself? Si puse mi espíritu en tu corazón, My spirit in your heart. pídele al Espíritu Santo, Ask the Spirit. pídele que te enseñe a orar. I'm going to teach you how to pray. Escucha, no hay nadie aquí que te pueda enseñar. No one here can teach you how to pray. Yo quiero que tú sepas que no hay nadie aquí que te pueda enseñar a orar. No one can teach you to pray. Cuando yo he tenido gente que ha llegado aquí y me ha dicho, pastor, enséñame a orar. People come here and say, Pastor, teach me how to pray. ¿Sabe lo único que hizo Jesús ante esa pregunta? You know what you just told him in that question? ¿Sabe? ¿Usted sabe lo que hizo Jesús ante esa pregunta? You know what you just did before that question? Porque la pregunta de los discípulos fue la misma. The question of the disciples was the same. Nosotros vemos que tú oras We said you pray. y que Dios te responde. God responds to what you pray. Enséñanos a orar. Teach us to pray. ¿Qué hizo Jesús? What did Jesus do? Les dio un modelo. He gave him a model. Lo que les dio fue un modelo. Get him a model. Mire, la oración The prayer en su corazón in your heart debe llevar este modelo. should have this model. Y ese es el Padre nuestro. It's our No se Father. equivoque, es un modelo. It's a model. Pero escuche, But listen, Jesús también se quedó sin palabras. Jesus also came to a point where he had no words. En algún momento In a time, moment de of su time ministerio, of his ministry, por si usted no lo supo, if you didn't know, Jesús también Jesus also se quedó sin palabras. was left without ¿Lo words. recuerda? You remember? Él llegó a Getsemaní He was at Gethsemane. la noche que fue entregado Then he was about to be y sudando como gotas de sangre. and swelling like blood. Le dijo al Padre, He goes to the Father. pasa de mí esta copa. Father, get rid of this ¿Recuerda? cup. Remember? Pasa de mí esta copa. Let this cup go above Y me. cuando se dio cuenta And when he realized que después de horas de oración en la madrugada, the hours of praying in the midnight, esa oración that prayer no iba ahí. was not going. Escuche, esa oración That prayer no iba. was not Y going. Jesús lo comprendió. Jesus understood that. Y cuando se escuchó decir, And when he heard himself, pasa de mí esta copa. let this cup go above me. Yo no sé si usted lo entiende, I don't know if you understand it. pero es lo igual a decir, It's the same thing as saying, no voy a morir por esta gente. I'm not going to die for these No people. quiero morir por I don't want pecadores. to die for sinners. Será demasiado It's difícil. so much difficult. No sé si quiera ir a la I cruz. don't know if I want to go to the cross. Cuando Jesús escuchó, When Jesus heard that, dijo, esto no viene de Dios. this is a come from God. Y dejó que el Espíritu orara. Let the Spirit pray. ¿Y sabe por qué lo sé? You know why I know?
por su declaración, by his declaration, que no sea mi voluntad, let it not be my will, sino la tuya. but yours. Hallelujah. Pídele al Espíritu Santo Ask the Holy Spirit que te ayude a orar. to help you pray. Pídele al Espíritu Santo Ask the Holy Spirit que te enseñe a orar. to teach you to pray. Pídele al Espíritu Ask the Santo Holy Spirit que te hable mientras to oras. speak while you pray. Él es el instrumento de Dios para eso, He's the instrument of the Lord for para that, to perfeccionarnos, perfect us, para trabajar con nosotros, to work with us, para llevarnos. to take us. ¿Sabe, hermano? You know, brethren, Hay gente there's people que quiere mostrar en público un producto. that want to show in public a product. Yo tengo crisis con eso, ¿sabe? I have a problem with that, you know? Hay gente que anda mostrando en público un producto, People are showing in public their product, pero no pasa por el cuarto de elaboración. but they don't go to the laboratory. Usted sabe eso, ¿verdad? You know that, right? Que usted va a cualquier lugar a debutar cualquier alimento You go whatever place, whatever food, y lo que le ponen en la mesa and when they put it on the table, no es el producto, it's not a product. le ponen lo elaborado. They put Ya el integrated. chef trabajó allí, The chef already worked in that. ya el repostero hizo el cake The reporter already y made lo the que cake. usted está recibiendo What you're receiving es la elaboración de aquello. is the work of that. Porque si usted ve un bistec, por lindo que se ve, You see an amazing steak, rojo y jugoso, red and juicy. aunque sea New York steak, You know, it might be a New York steak. usted no se lo come así, You're not gonna eat it like that, ¿verdad que no? right? De hecho, yo no sé otras culturas si saben, Other pero cultures. a mí me da risa con los cubanos cuando llegan, I laugh at Cubans when they come, porque como ellos tienen un déficit since they have a deficit de bistec de res profundo, of steak. además tienen un desconocimiento de lo que es una vaca. They also have a lack of knowledge of what a cow is. Sí, yo no sé si usted sabe, pero la vaca en Cuba es más sagrada que en la India. But the cow in Cuba is more salty than Sí, the sí. cow in No, India. no, la vaca en Cuba es más sagrada que en la India. The cow is more salty. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no es porque el pueblo la adora, sino porque no se la puede comer. Not because the people worship it, because they can't eat ¿Eh? it. En la India la adoran India, they worship y it. por eso no la tocan. So they don't touch it. ¿Tú estás descansando ahí? You resting or what? Ponte a trabajar. Tú le pusiste música, que quitarle eso, que toque, que se me oxida. ¿Está cansado? Tired? Esa es la vida de casado, ¿viste? Life of being married right there. Lo voy a dejar ahí. I'm gonna leave that there. Mire, Look, el producto the product que usted ve that you see, sin pasar por el cuarto de elaboración. without going to the laboratory. Los cubanos cuando llegan, yo recuerdo que mi cuñado, yo tenía unos bistecs así gruesos, así, unos sirloin de esos, unos New York steak. Tienen unos nombres extrañísimos, pero son riquísimos. People, when they come, they bring a steak. I had a steak. Y yo iba al barbecue a hacérselo. Usted sabe cómo es, ¿no? I went to barbecue Para que to quede make bueno, de vuelta y vuelta, y que quede jugosito así, casi rosadito. I figured for it to be juicy. Cuando un cubano llega de Cuba, usted le hace comerse un bistec de eso, pero ni loco. When you come from Cuba, you give Usted them no a steak. importa lo que usted le They diga, won't pero even eat that no steak. se lo comen. They won't eat that steak. ¿Usted no sabe eso? You don't know that? No, a ellos les gusta esa cosa flaca, martillada. They like that little skinny little steak that's beaten. Y ellos creen que están comiendo carne de res. And then they're eating cow meats. Y yo les digo, mire, esto Claro. es lo que es. Listen, this is it right here. Mi consuelo es que después que pasan unos meses, After a couple months, vienen a casa y me dicen, oye, tú tenías razón, Rey. come home like, man, Jugosito es mejor. it's better juicy. You're right. Yo nada más le digo, no te preocupes, yo entiendo cuando tú estás intoxicado. I'm telling you, don't worry. I know you're intoxicated, Pero tengo problemas, ¿sabes? Tengo problemas. but I have problems, you know. Tengo problemas cuando alguien quiere maquillarse. Someone wants to put makeup on. Y hay mucha gente maquillada por ahí. Many people have makeup on around here. Pero ¿sabe algo? But you know what? Hay una gran diferencia cuando el hombre o la mujer de Dios está llena del There's a Espíritu. big difference when a man or woman of God is filled with the Spirit. Está llena del Espíritu. Filled with the Spirit. Le da un aplauso al Señor. Want to applause to the Lord? Yo tengo problemas aquí porque no me está alcanzando la hora. I promise I don't have enough time. Dice alguien por ahí que es normal. Quiero decirles esto esta mañana. I want to say something this Voy a morning. terminar aquí. Déjame ver si a la 1 puedo terminar. I'm going to finish. I want to see if I can finish at 1. Les prometo por lo menos que a la 1 voy a entrar en la conclusión. I ¿Vale? promise that at 1 I'll be in a conclusion. ¿Está bien ahí? Is that fine? Este es importante, hermano. It's important, brother. El Espíritu Santo The Holy Spirit vino a ungirnos came to anoint us para servir, to serve, no para ser servido. not to be served. Eso es importante. It's important.
vino He came y nos ungió and He anointed us para que sirvamos, for us to serve, no para ser servidos. not for us to be served. ¿Y por qué digo esto? Why do I say this? Pastor, ¿y ahora qué viene esto? Paul, Pastor, what are you saying? Que muchos están buscando llenura, Many are looking for to be y filled, están buscando unción, looking for anointing, y están buscando bautismo, looking for the baptism, y están buscando lengua. looking for tongues. Y a mí me emociona. And it Digo, excites me. gloria a Dios. Glory to God. De hecho, aquí hay jóvenes que recientemente fueron llenos del Espíritu. In fact, there's youth that recently got baptized by the Y Holy jóvenes Spirit. que no hablaban en lengua, ahora hablan en lengua. Youth that didn't speak in tongues, now they speak in tongues. ¿Verdad? ¿Verdad, Abraham? Right, Abraham? Buscando al Señor. Seeking the Lord. Hace 2 o 3 semanas fue lleno del 2 Espíritu. or 3 weeks ago, he was filled with Y the está Spirit. hablando ese idioma loco. And he's speaking that crazy language. Aleluya. Hallelujah. Pues cuando te metes con Dios pasa eso. When you go with God, when you get in with God, that's what happens. Pero escuche, cuidado. Listen, be careful. Porque la unción Because the anointing no tiene nada que ver contigo. has nothing to do with you. La unción The anointing es capacidad. is the ability. Sí, capacidad. Yes, the ability. Capacidad The sobrenatural. ability Pero para servir. to serve. Yo se los voy a dejar. Jesús usa este pasaje. Jesus uses passage. Jesús llega a la sinagoga. He goes to the synagogue. Entra. He answers. Ese día se sienta. He sits down. Se sienta en la silla que llamaban la silla de He goes Moisés. in the seat of Moses. Y ese día le tocaba. That day was his turn. Quizás porque rotaban. Probably because of the rotate. Quizás a su familia le tocaba leer el rollo ese día. So that it might be his Así family que turn. la persona que leía el The rollo person that wrote the scroll tenía que venir They had to y come sentarse en la silla. and sit in a chair. Y cuando le entregaban el rollo, When it came to roll scroll, que se tomaba al azar, then they would open it. esa persona se paraba, The person would stand up, abría el rollo open a scroll, y leía. and would read. Ese día That day, Jesús llegó a la sinagoga, Jesus came to the synagogue, principio de su ministerio, the beginning of his ministry. y le tocaba leer. It was his time to Se read. sienta en la silla de He Moisés. sits down in the seat of Era Moses. una silla que estaba vacía. It was an empty seat. Siempre en una sinagoga hay una silla vacía. There's always an empty seat in a Si usted se synagogue. pregunta por qué, Ask yourself why. es la silla de Moisés. It's the seat of Moses. That's Así le llaman los judíos. how they call it Jews. Se sienta, They sit down, toma el rollo take the scroll, y lo abre. and they open ¿Y it. sabe qué lee? You know what he reads? Lee sobre él He reads about himself. en el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Profecía para el Mesías. Prophecy for the Messiah. ¿Dónde estaba? Where's it at? Isaías 61, Isaiah 61, versículo 1. verse 1. Jesús lo abre Jesus opens it. y dice, It el says, Espíritu The Spirit de Jehová of the Lord está sobre mí. is upon me. ¿Escuchó eso? Did you hear that? ¿Escuchó lo que dijo Jesús? You hear what Jesus said? Aún Él lo necesitó. Even he needed it. Escuche, aún Él lo necesitó. Listen, even Jesus needed Que it. alguien me diga si la iglesia no lo necesita. Now you can't tell me the church doesn't need it. Si Jesús lo necesitó. If Jesus needed it. Y Jesús lee, And he reads, el Espíritu the Spirit de Jehová of the Lord, está sobre mí. God is upon me. ¿Por qué está sobre mí? Why is it above me? Dice, porque me ungió. Because he has anointed me. ¿Y por qué me ungió? Why he has he anointed me? Escuche, Listen, no es para que vivas bien, not for you to live good, no es para que te vaya bien, not for you to be good, no es para que seas famoso, not for you to be famous, no es para que tengas 1 millón de seguidores en YouTube, not for you to have 1 million followers no on es YouTube, para que te tiren alfombra roja. not for you to, not for to No, have no, a red no, no, carpet. no, la unción no es para The eso. anointing is not for that. Aunque muchos se aprovechan de eso You know, many take advantage of y that. tendrán que dar cuenta a Dios por eso. God has given an account to God for that. Según Jesús, According to Jesus, la unción no es para the eso. anointing is not for that. Dice, me ungió. It says he ¿Y anointed para me. qué te ungió? For what? Para predicar buenas nuevas a los To abatidos, preach the good news. para to vendar the los oppressed, quebrantados de to bind corazón, the brokenhearted, para publicar libertad a los to cautivos proclaim liberty to the captives, y a los presos apertura de la to the cárcel, prisoners, to open the para prison, proclamar el año agradable de Jehová to proclaim the year of Jehovah's y good el pleasure, día de su venganza. the day of the vengeance Alguien of que le God. dé un aplauso al Señor. ¿Quieres unción? You want anointing? Buena cosa deseas. Desire a good thing. Aarón, ¿quieres unción? Aaron, you want anointing? Buena cosa deseas. Desire a good thing. Pero recuerda, Remember, la unción the anointing es para el servicio. is for service. Tengo que brincar esto. I gotta jump. Le dije que a la una iba a concluir. I thought I would conclude at 1. Tengo el grupo de alabanza ensayando la misma canción 2 domingos seguidos. I had the worship team practicing the same song 2 weeks back to back. Hoy sí la cantamos, Alexa, aunque se vayan tarde. We're gonna leave. We're gonna sing it even if they leave late. Anote esta. Note this. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? What did the Holy Spirit come for? Porque solos Because by yourself, es imposible experimentar paz, it's impossible to experience peace, gozo joy, y esperanza. and faith and hope. ¿Para qué vino el Espíritu Santo? What did the Spirit come for?
Porque solos Because by es ourselves, imposible. it's impossible. Pablo dice en Romanos: Paul said in Romans, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que abundáis en esperanza. Escucha esto: por el poder del Espíritu Santo. may the God of hope fill you with all joy and peace and faith, so that you may abound in hope through the power of the Holy Spirit. Si no le alcanza, If it's not enough, escucha a Pablo en Gálatas capítulo 5. look at Paul in Mas el Galatians fruto 5. del Espíritu. But the fruit of the Mas Spirit. el fruto del But Espíritu. the fruit of the Spirit. ¿Qué cosa es? What is it? Amor, Love, gozo, peace, paz. patience. Aleluya. Aleluya. Tengo que dejar todo esto aquí. Esto lo va a escuchar otra iglesia en otro lugar. Another church is going to hear this in a different place. Suban, muchachos, suban. Suban, suban, suban. Vamos a cantar, suban. Esta gente quiere adorar esta mañana, ¿verdad que sí? I want to worship the Lord this morning, ¿Verdad right? que sí? Right? Pero vengo a decirte algo más para terminar. Escúchame bien. Something else to finish. Escúchame bien. Olvídate de los músicos. Mira para acá. So, forget the musicians. Esto es una historia It's a story que viene de la filosofía china. that comes from Chinese philosophy. Todo filósofo chino tiene esta historia en sus libros. All philosophers have this story in their book. Y es la historia de un aguador. And it's a story of a water bear. ¿Cómo se dice eso? A water bear. Ok. Yo estaba deseoso de escucharte. Me too. ¿Usted sabe lo que es un aguador? You know what a water bear is? Alguien que va, busca agua Someone that seeks for en water. los pueblos donde no hay agua corriente. For people to go to Hay people that gente don't que have se water. dedica a vender agua. Someone that sells water. En la China oriental, In China, en el siglo VIII, in the 8th century, este hombre se dedicaba this man was dedicated a vender agua. to selling water. Iba al río. He would go to the river. Él tenía dos vasijas grandes. He had two big vessels. Las amarraba en un palo, una a cada esquina. He would tie them to a tree. Y se la ponía. And he would put Y it. salía de la aldea, And he would go from the valley, camino al río. go into the river. Llenaba sus tinajas, sus tinajas, sus vasijas. Would fill the vessels. Y regreso al pueblo otra vez. Go back to the country. To the Pero él city. tenía dos vasijas. But he had two vessels. Una era nueva, One was new. estaba intacta. It was intact. La otra The other one era una vasija was a vessel que había pasado muchos años con ella. that had a lot of time with Y him. ya tenía grietas. It already had cracks. Así que una So one conservaba toda el agua dentro. had all the water inside of it. Pero la otra vasija, But the other vessel, mientras el aguador iba de camino a la when aldea, the water bear was walking, iba botando el agua. it was dripping the water. Iba derramando agua It was pouring out water. por sus cicatrices, por sus hendijas. By scars, by the cracks. ¿Y sabe qué hacía la vasija que estaba nueva? You know what the new vessel would do? La vasija nueva se burlaba de la vieja. The new vessel would make fun of the old vessel. Y le decía: It would say, tú estás en desuso. you're useless. Nunca llegas con toda el agua. You never come with all the water. Siempre vienes derramando You agua. always pour out your water. Debieran desecharte ya. Just get rid of you already. Y ella se entristecía. And she becomes saddened. Así que un día la vasija vieja So the old vessel decidió hablar con el aguador. decided to speak with the water bear. Y le dijo: yo quiero pedirte perdón. So I want to forgive myself. El aguador se sorprendió. The water bear was surprised. ¿Por qué? Why? Dice: porque yo no soy una buena vasija. Because I'm not a good vessel. Tú me llenas en el río, You fill me in a river. pero cuando llego a la aldea When I come to the valley, me falta agua porque mis grietas van botando agua por el camino. I lack water because I have cracks. Y la verdad, The truth. no entiendo por qué no me has cambiado. I don't know why you don't change me. Y la vasija nueva se burla de mí. The new vessel makes fun of me. Y yo quiero que sepas que lo I lamento. want you to know that I lament it. El aguador se echó a reír The water bear starts laughing. y le dijo: ¿sabes algo? Says, you know what? Te quiero mostrar algo. I want to show you something. Ven conmigo. Come with me. Y lo llevó al camino, al río. Take him to the journey to the river. Y cuando iba bajando al río le dijo: alza tu mirada. Go to the river. Look up. ¿Ve las flores alrededor del camino? You see the flowers that are along the journey? Oh, sí. Yeah. Qué hermosas son. They're so beautiful. ¿Sabes por qué están ahí? You know why they're there? No, no tengo idea. No, I have no idea. Yo, Because me, sabiendo que habían grietas en ti, knowing that you had cracks, sembré semilla a la orilla del camino. I put seeds along the journey. Y mientras yo subo con el agua, And when I'm walking out with the water, tus grietas gotean your cracks drop water y alimentan esas and they flores. feed those flowers. Hallelujah. Yo no sé I don't know
¿Cuántas grietas tú tienes? How many cracks you have? Pero yo vengo a decirte esta mañana, I'm going to tell you this morning, proféticamente, prophetically, usa tus grietas use your cracks para que otro florezca. for others to flourish. Usa tus grietas. Use your cracks. Porque a pesar de tus grietas, Because, besides your cracks, el aguador va a seguir llenando. the water bear's going to keep filling you up. A pesar de tus grietas, Besides your cracks, el Espíritu Santo the Holy Spirit va a seguir poniendo en ti. is going to keep filling you up. Y si en el camino And derramas, if you pour out your water, deja que se derrame. let it pour out. Hermano querido, Beloved, no se puede vivir sin el Espíritu we Santo. cannot live without the Holy Spirit. No la vida cristiana. Not in the Christian life. Pídele al Señor. Ask the Lord, Pídele a su Espíritu. ask the Spirit, Llena mi vida. fill me. Y si has dejado de brillar, If you stop shining, no es porque no hay brillo en ti, it's not because there's no glow inside of you. es porque te falta aceite. Because you lack oil. ¿Alguien entendió eso? Does someone understand that? Si has dejado de brillar, If you stop shining, si tú crees que está pasando eso, if you think that's happening in your life, no es porque no hay brillo en ti. it's not because you're not shining no more. Probablemente te falta aceite. You probably lack oil. Pídele al Señor. Ask the Lord. Te pones de pie. You raise your feet. Son las 1:05, pero yo tengo que adorar al Señor un momento que sea.